Saludos a todos, amigos del canal. Javier Dávila, realmente para saber cuántos soldados rusos han muerto en Ucrania, tendríamos que esperar realmente a que termine la guerra y cada país dé un informe detallado de la lista de prisioneros. En ese momento se sabría exactamente cuántos han muerto, puesto que son informaciones clasificadas de cada país. Y ningún país le interesa, sobre todo a Ucrania no le interesa demostrarle al mundo la ineficacia de la estrategia de Occidente en Ucrania. Miren la cifra que presentó von der Leyen recientemente, que fue una información no muy exacta. Amigos, los saludo en el día de hoy, día de fiesta, 9 de enero del año 2023. Un año que ha iniciado con una serie de noticias luego del cese el fuego de Vladimir Putin de las famosas 36 horas. Sigue siendo la noticia más importante de este año, el ataque por parte de tropas ucranianas contra estos dos edificios dormitorios en Makivka, donde el uno y el otro forcejean con una cifra exacta de cuántos soldados murieron. Rusia dice que más de 89. Pero luego de este ataque en Makivka ocurrió en el día de ayer otro ataque en Kramatorsk, donde Rusia anuncia que murieron 600 o más soldados ucranianos y esta información ha estado revoloteando por las redes. Muchos dicen que esta información no es cierta, que no murieron 600, que dónde están los 600. La verdad es que es una información por parte de Rusia. Sin embargo, yo pregunto si realmente este informe de parte del portavoz del Ministerio de Defensa ruso no es cierto. Y partiendo de la base de que ningún soldado ucraniano al interior de estos dos edificios, el número 27, el número 28 y el 47, que en el edificio 28 habían 700 soldados y en el 47 habían 600. Si realmente no murieron soldados ucranianos en Kramatorsk, pues con más incertidumbre debe sentirse la población ucraniana, puesto que si esto es cierto, entonces significa que todavía Rusia no ha emitido una respuesta equivalente a la pérdida de sus hombres, de sus combatientes, de sus recién movilizados que murieron en Makivka. Miren, hoy hubo un ataque, este sí ha sido un ataque que no ha sido refutado en Kharkiv, en un mercado en Kharkiv, exactamente en el mercado de Shevchenkove, en la localidad de Shevchenkove. Nos muestran las imágenes de desolación, escombros. Dicen que hasta este momento han muerto 7 personas. Perdón, hay 7 heridos, que han muerto 2 personas, entre ellas una mujer de 60 años, que hay una niña de 14 años que está herida. El por qué Rusia ataca este mercado en Kharkiv es una pregunta que todos nos hacemos. En ningún momento Rusia ha sacado información o ha emitido información con relación a que de pronto al interior de este mercado hubiesen armas o hubiese munición. Otros analistas se van más por el lado de que esta es una respuesta de parte de Rusia debido a la intensidad, al escalamiento en el envío de armas, de tanques que tanto Francia, Alemania y otros países en Europa quieren empezar a enviar a Ucrania, lo mismo que los Estados Unidos. Envío de estas armas
que cruza esas líneas rojas de Vladimir Putin. Y si esto es por ese lado, este análisis va por ese lado, pues Rusia va a continuar enviando este tipo de mensajes, no solamente en Kharkiv, sino en las regiones acostumbradas que son, por ejemplo, Gerson, Zaporilla, Kiev, Lviv. Esto es aún más preocupante para los habitantes de Ucrania, puesto que la estrategia de parte de su presidente Zelensky no está dando unos resultados concretos. Yo tengo ganas en este video, o deseo en este video, hacer un experimento mostrando imágenes que no tengan nada que ver con fuego, ni detonación, ni muertos, para ver cómo funciona el algoritmo de YouTube, porque claro, uno gana muchas visualizaciones cuando muestra los cráteres. Este es exactamente el lugar donde ocurrió esta mañana el mercado de Shevchenkove, que no nos han dicho si es un mercado al aire libre. Qué bueno que si en el canal hay habitantes que viven cerca nos ilustren. No he podido darme cuenta si es un mercado al aire libre o un mercado en espacio cerrado, si es un espacio de venta de frutas, de alimentos, de ropa, ¿no? Porque todas las otras imágenes que tengo son imágenes que, como les digo, voy a hacer un experimento en este video y no las voy a mostrar para ver cómo se comporta el algoritmo y no bloquea estos videos, porque sí, yo entiendo que a la audiencia le interesa, pero lo que muestran estos videos es miembros del equipo de bomberos apagando el incendio, removiendo los escombros, removiendo el cadáver de la señora de 60 años. Miren, este mapa se puede observar los lugares donde hay sirenas que han sido encendidas en el día de hoy en alerta por posibles ataques de parte de Rusia. Dice Panda Dampa sobre los 600 que murieron. ¿Por qué tienen que esperar que les ataquen para después Putin atacar? Mira, hemos visto cómo en los últimos más de 10 meses de esta guerra, cada que es prácticamente el mismo cuento, cada que Zelensky ataca las regiones anexadas, pues recibe una respuesta. El asunto de Makivka, yo no creo que sea un asunto que se vaya a solucionar tan fácilmente, puesto que las madres y los padres de estos jóvenes deben estar haciendo presión en el Kremlin por no haber creado mecanismos o medidas para evitar que estos jóvenes hubiesen perdido la vida. Y si ahora los habitantes ucranianos y el gobierno ucraniano quiere convencer al mundo de que no ha muerto en realidad ningún miembro de sus Fuerzas Armadas en Kramatorsk, pues entonces Rusia tiene que continuar con estos ataques para demostrar que sí le duele lo que ocurrió con los soldados en Makivka. Lo que dice el amigo Ortiz del canal sobre las imágenes satelitales, pues las imágenes satelitales muestran espacios geográficos, más no muestran, porque no hay imágenes satelitales infrarrojas que puedan mostrar habitantes al interior de este edificio. Muchos están diciendo que estos edificios que fueron bombardeados por Rusia, que estaban deshabitados hacía mucho tiempo. Yo creo que la noticia se puede analizar por ambos lados y por ambos lados Rusia en el día de hoy demuestra de que sigue atacando territorios en Ucrania sin avisar, sobre todo que también están en cerca Soledar, cerca Bakhmut. Todavía no podemos aseverar por este canal de que las tropas rusas hayan tomado control de Bakhmut. Se habla de que han tomado control de Bakhmutski. Saludos, Eddie, desde Nueva York. ¿Cómo está el clima por allá? Lo que sí está rodando por las redes como una noticia de última hora es lo que ocurrió en el Brasil. O
Ustedes saben que Bolsonaro perdió las elecciones, Lula fue quien triunfó, pero en vez de aclarar la situación Bolsonaro antes de irse del país, que se fue para Miami, en vez de esperar para hacer la entrega de mando al nuevo presidente en Brasil, él dejó la duda ante el país de que durante su gobierno la Corte Suprema Federal había estado en su contra, de, de cómo el gobierno de Lula no era un gobierno legal, de cómo Lula había sido puesto prisionero en el 17 y lo soltaron a los 18 meses, pero que él todavía lo consideraba Lula como un hombre que había infringido la ley. Y todo esto quedó en el aire en el Brasil y sobre todo lo más importante es que los amigos de Bolsonaro continúan con el mismo tema como lo hacían en el país Colombia, de que con Lula Brasil se va a convertir en un país como Venezuela o como Cuba. Lo que realmente ocurrió ayer, les voy a mostrar una imagen que tengo acá, una imagen, aquí pueden ver la ruta de las personas que salieron a manifestarse, una ruta de 7 kilómetros desde el punto 1 y 2 hasta el área del Congreso, que es el punto 3 que está en rojo. Miren en la parte de abajo, en la flecha roja, muestra la ubicación del Congreso y el Palacio Presidencial está exactamente detrás del Congreso. ¿Qué ocurrió en el día de ayer? Ocurrió que el sábado y el domingo hubo 4.000 personas que apoyan a Bolsonaro, que llegaron en buses para unirse a otros que estaban acampando fuera de las barracas de las Fuerzas Armadas. El domingo a las 2 de la tarde empezó la marcha por la avenida principal hacia el Congreso. La muchedumbre acompañada por la policía, número 3, antes de las 3 de la tarde de ayer domingo, los protestantes, los manifestantes rompieron las barreras y entraron al Congreso. Otros invadieron el Palacio Presidencial, dañando piezas de arte y los muebles. A las 3:45 del día de ayer, los manifestantes quebraron los vidrios de la Corte Suprema y vandalizaron el interior, la Cámara. A las 5:30 de la tarde de ayer, dispersaron a la mayoría de los manifestantes. La policía usó cañones de agua y granadas de aturdimiento para dispersar a la multitud. A las 6 de la tarde, las multitudes estaban todavía en la parte de afuera del Congreso. Esto se los muestro para dar respuesta a una de las preguntas que me acaban de hacer. Bolsonaro ya no está en el Brasil. Las Fuerzas Armadas de Brasil han respetado la democracia, la elección de Lula, por mucho que Lula haya ganado por muy poco. Lo más seguro es que esto que trató de convertirse en algo parecido a lo del 6 de enero allá en los Estados Unidos, en la época de Trump, fue algo parecido, pero en este caso, pues no habían legisladores en el Congreso, fueron repelidos los manifestantes. Esto se podría decir que no ha llegado a mayores. Sigo evitando mostrar las imágenes de Kharkiv, pero ya en los 9 días corridos de esta situación, de esta guerra en Ucrania, ya hemos visto de parte y parte, tanto de Ucrania como de Rusia, la continuidad en ataques. No se respetó tampoco el cese al fuego propuesto por Vladimir Putin. Y hasta ahora el consenso por parte de Occidente es acelerar a toda máquina el envío de armas a Ucrania, puesto que Zelensky, en medio del dolor de su población, considera que esta es la única forma, según él,
de ganar la guerra, pero lo que él no entiende es que su país está utilizado por parte de la OTAN, su país está utilizado por parte de Estados Unidos, porque la intención de la OTAN y de Estados Unidos es el debilitamiento de Rusia. Esto cada vez se aclara más y lo que no entendemos es cómo los habitantes de Ucrania no han entendido que están siendo utilizados como carne de cañón. Lo que no entiende la población en Ucrania es que esa reconstrucción tan anhelada de toda la infraestructura destruida, esa reconstrucción no tiene fecha de inicio, como también los refugiados ucranianos en Europa no les han dado o informado una fecha en la que pueden regresar a su país con seguridad de que no van a perder sus vidas. Hoy en día, lo que nadie puede anticipar, y hoy lunes, día de fiesta, 9 de enero, es que va a ocurrir en las próximas horas, puesto que el niño bien llorón y la mamá que lo pellizca. Rusia con sus líneas rojas, que ya Occidente sabe exactamente cuáles son las armas que no deben enviar a Ucrania. Y es precisamente como este año se ha dado inicio a precisamente iniciar el envío de las mismas para ver hasta qué punto aguanta Putin, hasta qué punto empieza Putin a dar respuesta de un escalamiento ante el cual ya Occidente tenga que decir frenemos ahí. Esta es prácticamente la estrategia de guerra que está utilizando Estados Unidos, como siempre ha sido así, que es intentar buscar por todas las formas posibles el punto blando o flaco del enemigo. Mientras tanto, lo que desconoce Occidente es que precisamente la Federación Rusa está haciendo lo mismo en la parte occidental de Ucrania. Todos estos lugares por donde está ingresando o van a ingresar estas armas de Occidente van a ser objetivos militares donde se van a utilizar misiles de más capacidad que los que ha utilizado, por ejemplo, Rusia recientemente para atacar la infraestructura en Kiev o en Lviv o en otros lugares de Ucrania. Guerra avisada no mata soldado, es lo que constantemente se le dice a Zelensky, pero Zelensky hace caso omiso. Zelensky utilizó inclusive estrategias en los últimos 8 meses, como el arte de la guerra de Sun Tzu, estrategias maliciosas para buscarle el lado flaco a los rusos, pero lo que no tuvo en cuenta es que Vladimir Putin ha escrito o está escribiendo en esta guerra otro libro todavía más poderoso y más eficaz que el libro del arte de la guerra, puesto que el gobierno ucraniano no tuvo en cuenta cuando inició estos ataques maliciosos por parte de sus fuerzas guerrilleras esa respuesta contra la infraestructura de Ucrania. Nunca la esperó y sobre todo que esa respuesta con misiles, ataques masivos con misiles, se inició exactamente cuando empezó a bajar la temperatura en este invierno en Ucrania, afectando el tema de la calefacción, que hoy en día uno encuentra poca información al respecto en las plataformas occidentales. Parece que todos están muy bien abrigados en Ucrania, de que no hay muertos por problema de falta de calefacción. Estas noticias no las informan, son prohibidas, como cuando los rusos atacan la infraestructura energética de Ucrania o ataques a viviendas con drones, no les es permitido a los habitantes ucranianos tomar videos o enviar fotografías por las redes. Saludos, Víctor. Saludos, Juan Gracia. Por favor, no se le olvide hundir la campanita. Esto ya son estrategias de parte de Zelensky porque en Ucrania la población está bastante reprimida y esto tampoco nos lo muestran. Los mismos partidos políticos de la oposición están prohibidos. Los libros rusos los han quemado o tratado de destruir. Se trata a toda marcha de crear un ambiente contra los rusos,
un escalamiento en cuanto al tema de la rusofobia, que esto no lo quieren mostrar a Occidente y esto no se lo quieren mostrar a esa cantidad de habitantes en Estados Unidos que están en contra del envío de armas a Ucrania. A ellos no le quieren mostrar todos estos videos y fotografías para evitar que en Estados Unidos se cree una, una masa de habitantes, un grupo de habitantes que empiecen a salir a las calles como en la época de la guerra de Vietnam para decir no más armas a Ucrania, no más dolor a la población ucraniana. Mire, por todos los lados se ha buscado eh, mostrarle al mundo los dos lados de la información, tanto rusa como ucraniana. Recientemente hubo una conmemoración de Stepan Bandera y fueron pocos los medios occidentales que mostraban el pasado de este hombre y cómo su organización nacionalista ucraniana tuvo que ver con la muerte de miles de judíos, de polacos, cómo esta organización nacionalista ucraniana participó, fue escogida por parte de los Estados Unidos para participar en el golpe de Estado contra Yanukovych. Y esto hay que desmenuzarlo en unos folletos fáciles de entender. Qué bueno alguien que maneje el tema de las caricaturas para que la gente entienda y sacar videos cortos para que en países como Estados Unidos la gente que tiene poco tiempo para leer o para estudiar puedan acercarse un poco a la realidad de lo que se vive en Ucrania, porque nos están mostrando es cómo Rusia hoy atacó un mercado, que murió una señora de 60 años, que murió está herida una niña. Siempre la noticia es mostrando que Rusia ataca guarderías, pero en ningún momento se permite a los periodistas que quieren buscar la verdad indagar por qué fue este ataque de Rusia contra este mercado. Porque de entrada nos están vendiendo la idea de que al interior no había munición, de que no habían armas, de que no había tropa. Esto es lo que debemos tratar de averiguar a diario en estas noticias. Y el tema de los 600, como un fantasma, los 600 fantasmas, así quieren vender esta idea, como si esos soldados nunca hubiesen estado allí. Porque si esto es cierto que nunca estuvieron en Kramatorsk estos soldados, entonces está fallando la inteligencia militar de Rusia. Porque yo no creo que a Rusia, para Rusia sea conveniente que salga una noticia de estas características y que el mundo la tilde de falsa porque nadie ha parecido a buscar o a investigar para ver en realidad qué tanto el vocero ruso del Ministerio de Defensa tuvo la razón. No, no se ha dado tiempo. Esto también nos lleva mucho espacio de tiempo, mucho tiempo, y ya la gente asegura, inclusive quienes no se han tomado el tiempo de leer la noticia aseguran de que realmente no murieron 600 soldados ucranianos. Zelensky no estuvo en el día de hoy visitando este mercado. Qué bueno saber si esto es un mercado al aire libre o mercado de comida o de ropa. Zelensky ya no ha vuelto a Herzón a poner banderas. Zelensky es un hombre del que últimamente ya este año 2023, no lo hemos visto en sus presentaciones internacionales. Ha empezado mostrándose más bien como una víctima. Saludos Juan Carlos, Marta Doritalo, Max Ortiz, no se le olvide suscribirse amigos, hundan la campanita. Se ha mostrado como una víctima este año porque él es como un camaleón. Miren que me he mostrado imágenes con llamas y ahora vamos a revisar si no han bloqueado el video. Él es un hombre que tiene varias facetas, o se muestra como víctima, o se muestra como un gran héroe que no salió de su país, sino que se quedó en el búnker, o va a visitar a las tropas. Él va cambiando de acuerdo al momento económico, al momento político. Ya ahora en la Cámara Baja de los Estados Unidos hay un nuevo McCarthy, que no se sabe exactamente cómo va a trabajar este hombre allá en la Cámara Baja el tema del envío de armas a Ucrania.
pero ya Estados Unidos va a llegar a un momento muy cercano en el que todos estos problemas por la inflación, por el tema del petróleo, problemas internos económicos van a presionar al gobierno de Biden a alejarse con el tiempo de la situación de Ucrania, que esto no se puede permitir, que la guerra en Ucrania le haga un hueco gigantesco al planeta, que aumente la hambruna en países donde cualquier cosa que ocurra, por ejemplo en Ucrania, va a generar más hambre en países africanos y en el Asia. Las economías de muchos países han sido afectadas. El mismo dólar, que esto yo creo que por ese lado va a aparecer la presión contra el gobierno de Biden, es que esa hegemonía del dólar está decayendo. Ya inclusive países como la India, Irán, China, Rusia han hecho negocios con sus propias monedas y no con el dólar. Es que estamos llegando a un punto de grandes cambios donde cada vez se ve que la posibilidad de que Estados Unidos continúe siendo el rector del mundo, las posibilidades se ven cada vez más alejadas. Por mucho que inviertan en defensa, el problema económico eh, es bastante pesado para el manejo del gobierno de Biden y va a tener que empezar a cambiar su estrategia. Ahora, no solamente por ese lado va a haber un cambio, sino por el lado de Rusia, porque mientras algunos analistas militares y políticos venden la idea, sobre todo de parte del Reino Unido, de que Rusia se está quedando sin misiles, sin armas, de que su economía está colapsando. Por el otro lado, con lo que no cuentan es que desde el comienzo de la guerra, Rusia empezó a tomar una cantidad de medidas drásticas para frenar el consumo. Segundo, una serie de medidas para obligar a los fabricantes en su país a fabricar un porcentaje de su producción de armas o de equipos para la guerra. Y ya con lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que ocurrió recientemente, luego del discurso del ministro de Defensa ucraniano, para hacerles dar miedo a los jóvenes en Rusia que podrían ser movilizados, y ante lo que ocurrió a las horas, este ataque a Makivka, esto ha generado al interior de Rusia nuevamente ese ánimo por parte de los jóvenes de participar en la guerra de Ucrania, luego de que vieron cómo el gobierno ucraniano tomó la decisión de atacar a estos recién movilizados, porque esto lo vieron realmente como un ataque cobarde, porque el gobierno de Ucrania sabía quiénes estaban al interior, lo mismo que el ministro de Defensa también sabía. Mientras el ministro de Defensa de Ucrania estaba emitiendo este discurso, se estaba planeando el ataque a Makivka. Ese ataque, saludos, Reude. Buenos días, si a algún colega no le agrada, que se vaya para el frente. No, lo que ocurre, Reude, es que en este canal, como yo no tengo ningún problema con que la gente opine, pues hay gente que desde la comodidad de su oficina o de su computador de su casa, pues hacen comentarios. Pero mira, Rode, muchas veces estos comentarios que hace la gente ayudan a crear otros argumentos. Es cierto, Iván Coronado, los republicanos y demócratas en el fondo en Estados Unidos son iguales. Como diría yo lo mismo aquí en Colombia, entre comillas, todos son iguales. Y sobre ese tema que acabo de poner entre comillas, próximamente haré unos videos para explicarles qué quiere decir eso que acabo de opinar. Y en la mayoría de los países latinoamericanos, cuando salen a las elecciones a conseguir votos, siempre muestran esa posición firme de que van a ayudar a los pobres, de que el gran cambio, de que van a estar en contra de la hegemonía, y cuando ya suben al poder,
muchos de estos candidatos y ya líderes vuelven a lo mismo que en los Estados Unidos. Si hacemos una comparación, Edwin, Dionisio, de lo que estás diciendo, de cuántos kilómetros cuadrados o metros cuadrados ha retomado Ucrania en proporción a la llegada de armas de Occidente, realmente es mínimo el avance de parte de Ucrania. Y mientras tanto, lo único que está avanzando en Ucrania es la producción de camisetas para Zelensky, que tiene esa fábrica haciéndole camisetas en todos los colores. Yo pienso, amigo del canal, de que esto empezó a escalar en Ucrania. Aquí tengo un mosquito que nos está dando compañía. Esto empezó a escalar, puesto que ningún país de los occidentales ha propuesto una negociación. Hay algo curioso, cómo estos países de la OTAN, que dicen que cuando cualquier país los ataque va a haber artículo quinto, miren la demora, y no solamente la demora para el envío de armas, equipos pesados a Ucrania, sino como no todos participan y todo lo que prometen no hay forma de verificar si es cierto. Entonces yo me pregunto, si en realidad, por ejemplo, Rusia fuese a atacar a Polonia, ¿cómo va a ser la respuesta? ¿Cuánto se va a demorar la respuesta? ¿Quién va a responder primero? Hagamos un ejercicio mental de cómo sería esto. Bueno, Rusia acaba de atacar a Polonia. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué país? Francia. ¿Será que Francia enviaría ahí mismo sus tanques livianos? ¿O Estados Unidos envía una respuesta nuclear táctica? No hay. Hasta ahora nadie que haya dado una respuesta, ningún analista militar ha hecho un artículo sobre el particular, especificando cómo sería ese día D-Day de esa aplicación de ese artículo quinto. No la hay. La OTAN se quiere mostrar como una organización unificada, pero la OTAN es la organización más desorganizada del planeta Tierra, sin hablar de la ONU, que la ONU no es sino verbo, como se dice, actúan muy poco. La ONU prácticamente que no evitó lo que ocurrió en Venezuela desde el año 2019, no hizo nada para evitar. La ONU no ha podido evitar el bloqueo hacia Cuba. La ONU no ha podido evitar que continúe la guerra en Ucrania. ¿De qué sirve la ONU? Me pregunto yo. O la OEA, cuando trataban de derrocar a Maduro. ¿De qué sirven estas organizaciones y de qué sirve realmente la OTAN? ¿Cuál es la efectividad de la OTAN? ¿Qué es lo que han ganado en los últimos años desde el año 1990? Lo único que ha logrado la OTAN es, como respuesta final, lo que está ocurriendo en Ucrania en el día de hoy. Porque esa intención de la OTAN de lograr que Ucrania fuese miembro de la organización fue lo que llevó a Rusia a incursionar, a llegar al territorio ucraniano. Y esto va a continuar. Inclusive hay analistas que dicen que esto puede continuar por años. Y todo, yo digo, hombre, una cosa es que los analistas digan que esto va a durar años, otra cosa es que las economías de quienes participan, los actores que participan, es ahí, no sabemos hasta cuándo van a aguantar o las poblaciones hasta cuándo van a continuar patrocinando este despilfarro de equipos de dinero, porque lo que quieren es que estos países, por ejemplo, miembros de la OTAN, le envíen a Ucrania, eso quiere Zelensky, todos sus equipos, todos sus tanques, toda su munición. ¿Y será acaso que Zelensky va a ir a ayudarles a ellos cuando ellos tengan algún conato o alguna posibilidad de un escalamiento de guerra con algún otro país? Zelensky es un hombre que le está vendiendo a su pueblo día a día la idea de que por nada del mundo pueden, pueden cesar
de participar en la guerra mientras no hayan retomado todos los territorios que tiene controlado Rusia en el momento. ¿Ustedes, amigos del canal, creen que esto es posible? ¿En cuánto tiempo puede Zelensky retomar estos territorios? ¿Será que Rusia, al contrario, podría inclusive tomar otros territorios como Odessa? Porque Rusia tiene armamento en Transnistria, cerca de Moldavia, porque muchos habitantes en Moldavia están a favor de Rusia, porque Rusia tiene mucha tropa y equipos y armamento nuclear en Bielorrusia, porque dicen por ahí que se está calentando la vuelta, como decimos aquí en mi ciudad, en Bielorrusia, que existe la posibilidad de, si esto continúa, si Zelensky continúa emitiendo este tipo de ataques, que ya finalmente Lukashenko allá en Bielorrusia tome la decisión de, para adelante, incursionar en territorio ucraniano. Estos son palabras mayores, porque la gente dice que porque Rusia perdió en Kiev a principios de la guerra, que Rusia nunca regresaría a Kiev. ¿Quién puede asegurar esto? Lo que sí queda como algo que podría ocurrir es que Rusia, mientras yo estoy hablando con ustedes, continúa fabricando drones. Que Rusia no ha intervenido en territorio ucraniano con gran porcentaje de misiles hipersónicos, de misiles de mayor capacidad. De que mientras les estoy hablando, en Rusia hay una industria, se podría decir que los 7 días de la semana, más de 16 horas al día, fabricando para la guerra, a pesar de que esto todavía no es considerado por parte de la Federación Rusa como una WW3. Muchos dirían que ya sí, yo diría que no, puesto que, en primer lugar, no se ha decretado en Rusia una movilización total. Número dos, Rusia no ha todavía sacado equipos de mayor capacidad, equipos que serían utilizados para una guerra. Rusia no ha sacado los misiles Kinsal todavía y tiene otros con mayor capacidad de destrucción. Por eso a mí me queda en la mente esa posibilidad de que en este ataque a Kramatorsk, Rusia de pronto utilizó uno de estos misiles con mayor capacidad de ola destructiva. Y por eso hay que esperar unas horas y unos días sobre el caso Kramatorsk, porque el caso del mercado hoy ya está resuelto. Hubo escombros, hubo muertos, porque el caso Makivka también está resuelto, hubo escombros, hubo muertos, que unos dicen que 600, otros que 89, pero en el caso de Kramatorsk, esto sí a muchos nos deja pensando, nos deja cabezones, porque ¿qué significado tiene que Rusia envíe misiles a centímetros de estas edificaciones? Y también que Ucrania no muestra sino un edificio, porque son dos, el número 28 y el 47, que nos muestren el 47, que nos muestren los apartamentos, que eran 8, que también fueron destruidos por estos misiles, que nos muestren el informe de los hospitales. Porque que un periodista le pregunta a un habitante de Kramatorsk qué ocurrió, y la respuesta del habitante es: no, aquí nunca habíamos visto soldados en estos edificios. Pues, ¿cómo era el temor allá en Kramatorsk tienen que decir lo que les lo que quiera el ejército que digan? Esta es una situación en vivo y en directo, una noticia en proceso, que yo con el mayor de los gustos voy a continuar profundizando, desmenuzando, para que ustedes todos los días se acerquen más a la realidad de lo que está ocurriendo allá, sin tener que salir de sus oficinas o de sus hogares. Por favor, la campanita, que la pasen todos muy bien, y